Bien, chicos, buenas tardes a todos. Antes que nada, pues hemos tenido aquí con Camex un pequeño problema al momento de poder conectarnos vía internet. Entonces hemos iniciado pues unos minutos retrasados. Así que el día de hoy pues vamos a continuar con lo que corresponde a la unidad 2. Solamente denos unos minutos para que algunos de sus compañeros también se puedan conectar. Sí, esperamos 2 minutos y nos conectamos. Bien, chicos, yo creo que ya podríamos empezar. Bien, chicos, el día viernes habíamos justamente ya culminado con dos temas muy interesantes que aperturaban justamente esta segunda unidad y que correspondían al análisis del servicio logístico integral, pero esto ya era más enfocado en el tema de el estudio y la interpretación de costos, lo que te iba a conllevar justamente a que el exportador no solamente se quede con la información como tal, sino que lo tabulice, lo interprete en alguna herramienta pues virtual donde él básicamente pueda tener un buen entendimiento e interpretación, y lógicamente esta información sirve definitivamente para pues un análisis interno entre todos los participantes de la empresa. Ok, en los últimos 10 minutos de la conferencia vamos a justamente a recibir sus preguntas del caso. Y el día de hoy, por favor, vamos a hablar sobre el tema de fletes marítimos y aéreos, el cual lo hemos dividido pues en dos etapas. Hoy día vamos a hablar solamente lo que corresponde al ámbito marítimo. Entonces, para empezar, a ver, nosotros ya hemos venido en todo este tiempo trabajando básicamente lo que corresponde a la aeroexportación vía marítima en su mayor porcentaje, y también hemos tocado puntos que son de relevancia para el ámbito aéreo. Entonces tenemos que tener en claro que cuando nosotros trabajamos algún tema de aeroexportación, podemos trabajarlo definitivamente pues o por vía marítima o por vía aérea o incluso una vía multimodal que incluye más de un medio de transporte. Sin embargo, los más usados en el tema de aeroexportación son los marítimos y la vía aérea, siendo el marítimo pues el flete más competitivo en cuanto a temas de números, y es el flete más económico también. Definitivamente, si comparamos con tiempos de tránsito, el aéreo pues estamos hablando de un máximo de 3, 4 días por destino. Sin embargo, en el tema marítimo supera los 30. Sin embargo, esto no lo hace menos competitivo, porque definitivamente pues al día de hoy, así como tenemos un tiempo de tránsito promedio, las tecnologías que brindan los diferentes contenedores de las diversas líneas navieras son realmente óptimos. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros decidimos ya iniciar una pre-campaña, tenemos una gran duda sobre por qué camino seguir. De repente, si podemos seguir el camino de los fletes aéreos o quizás el tema marítimo. Entonces, en este caso, lo que necesitamos básicamente nosotros es definir cuáles son nuestras necesidades. Como necesidades, tenemos que saber si esta necesidad es una urgencia, y de ser una urgencia que demanda una orden de compra en menos cantidad de días, definitivamente pues tenemos que nosotros justamente escoger el ámbito aéreo. Existen algunos casos donde básicamente pues se compra solamente unas cuantas paletas de algún producto en específico y la factura genera un gran valor comercial. Entonces en ese caso sí podemos recurrir. Sin embargo, si nosotros nos vamos a enfocar al tema marítimo, porque definitivamente hemos tenido órdenes de compra ya planificadas previa campaña y lo podemos despachar en un promedio de 15 a 30, 40 días, usemos este camino. Si el cliente no nos exige un tiempo, una reducción en su tiempo de tránsito, entonces trabajemos de una manera más tranquila el tema marítimo y solamente apuntemos a trabajar con fletes aéreos cuando realmente la contingencia, la coyuntura generada nos lo exija a nosotros como empresa. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del tema marítimo, ¿ok? Para el tema marítimo tenemos que entender que lógicamente cuando nos enfocamos en el tema marítimo, permítanme 2 minutos.
A ver, un segundo, vamos a descargar esta información. Ok. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en el tema marítimo, tenemos que entender que nos vamos a enfrentar a dos conceptos muy puntuales. Tenemos dos opciones como tal. Podemos, o en todo caso, poder alquilar un contenedor en su totalidad, o también tenemos la opción de poder hacer un alquiler parcial del contenedor. Para aquellos momentos en los cuales un exportador decide contratar el total del volumen del espacio del contenedor, se les llama el alquiler de un FCL. Lógicamente es el alquiler del total del contenedor, mientras que el LCL es una parte de este contenedor. Lógicamente, en este caso del LCL van diferentes embarcadores dentro de un mismo contenedor. ¿Ok? Entonces, en este caso muy puntual, donde un solo contenedor aplica para carga de diferentes embarcadores, en este caso de la agroexportación no lo vamos a tocar. Lógicamente porque la agroexportación justamente trabaja con productos perecibles, en la cual no es óptimo que en un solo contenedor puedan viajar diferentes tipos de productos porque estarías pues rompiendo algunas cadenas de frío que algunos productos puedan demandar. Entonces, en este caso, realmente no resulta factible y no existe una logística tal cual, y si lo existe puede generar muchos costos en la cual nosotros podamos consolidar carga de agroexportación con otro cliente. ¿Ok? En este caso estamos hablando de productos perecibles, ¿no? Sea el caso. Por eso que el día de hoy nos vamos a enfocar lógicamente en el tema del alquiler de contenedores como FCL, es decir, el contenedor en su totalidad, y justamente son los contenedores 40 High Cube los que más se mueven en el mercado. Es muy difícil que un exportador trabaje con algún contenedor de 20 pies, ¿ok? Porque no le resulta rentable, porque el flete está prácticamente en el mismo nivel entre un contenedor de 40 y uno de 20. Entonces nos resulta realmente mucho más factible trabajar justamente con un 40 High Cube Reefer. ¿Ok? Entonces enfoquémonos en este punto para tener en claro de qué manera nosotros estamos pues aterrizando dichas ideas para poder tenerlos en uso en nuestro día a día. ¿Ok? Entonces, en este caso, antes de empezar justamente con el tema de números, tenemos que entender algunos conceptos que son importantes para el tema del análisis de flete. En este caso tenemos al embarcador. El embarcador básicamente pues es el shipper, la persona dueño de la carga, quien justamente se encarga de vender esta mercadería a otro comprador en el mercado extranjero. ¿Ok? En su gran mayoría, este embarcador, este shipper, termina siendo el dueño de este contenedor. ¿Ok? Luego tenemos al consignatario, o en términos de inglés se podría decir como el consignee, que es básicamente el recibidor de la carga, es el comprador, es a quien generalmente llega la mercadería negociada. ¿Ok? Este consignatario se encuentra en un puerto destino. Muchas veces puede ser que esté en el mismo puerto destino donde va a desembarcar el contenedor, como puede ser que esté en otro puerto. ¿Ok? Tenemos también al notificante. El notificante es la segunda persona, es el agente de aduana para este consignatario en muchos casos, donde si bien es cierto, como les mencionaba, el consignatario puede estar con una residencia fuera del puerto destino, el notificante sí tiene que estar en el puerto destino. ¿Ok? Porque justamente el notificante es una persona que recibe los documentos de embarque en su gran mayoría y en muchos casos también cumple la labor del consignatario. Entonces, tanto consignatario como notificante cumplen una gran función. La carga y descarga, lógicamente, es la actividad, pues, de, en cuanto a la carga, subir el contenedor, subir el contenedor al buque, o en todo caso pueden tomarlo como también tomar la fruta e ingresarlo adentro del contenedor, y la descarga es lo contrario, ¿ok? El retiro de la carga del contenedor. Y lógicamente, en cuanto también al marco conceptual para el flete marítimo, tenemos que tener en claro que tenemos pues el flete como tal, que en inglés se llama freight, ¿ok? Y tenemos dos tipos de fletes, el collect y el prepaid. El collect es cuando básicamente el flete que se ha negociado se paga en el puerto destino,
mientras que el prepay es un flete que se tiene que pagar en el puerto de origen. En este caso lo pagamos nosotros antes de que la carga zarpe. No necesariamente ese flete al pagarlo nosotros lo vamos a asumir, sino que luego lo podemos refacturar dentro de el documento comercial, que es la factura de exportación, y tenemos que justamente, como les indiqué, comenzar a trabajar en el tema de los Incoterms. En este caso sería un CFR. ¿Ok? Surcharges, que son en español, son todos los recargos que puedan existir en el flete marítimo, que justamente lo vamos a ver más adelante. Y el All Include, que es básicamente la forma como se le domina el flete cuando una línea naviera te lo vende, y al indicar que es un flete all todo incluido, indica lógicamente, como su término lo menciona, dentro de este flete ya están contenidos todos los recargos que puedan hacer, y tú asumes que tienes la seguridad de que con este monto de flete durante los siguientes embarques no vas a tener por allí algún recargo adicional. Este punto es importante cerrarlo muy bien con las líneas, porque muchas veces en el transcurso de los meses van generándose nuevos recargos y es necesario que al menos esté por escrito esta información. Puesto que si yo empiezo con un flete de 5,000, le informo a mi cliente y de pronto cambio a 5,500, muchas veces el cliente no va a querer asumir esa diferencia porque no fue informado con el tiempo debido. Tengamos cuidado con eso. El currency factor básicamente es el factor moneda. Aquí aplica mucho el tema del tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio es muy importante en la cotización del flete. En cuanto al bunker factor, es básicamente el factor del combustible. El combustible cada año se hace más caro en el flete marítimo, dado que antes se usaba un combustible de menor costo y que justamente te generaba un tiempo de tránsito mucho más rápido. El último año el tiempo de tránsito en la mayoría de líneas navieras se ha incrementado porque justamente entidades ambientales exigen que el combustible que se está usando para estas navieras sea un combustible mucho más ecoamigable con el ambiente. Sin embargo, al aplicar esto, el combustible definitivamente es mucho más costoso, y por ello que cada mes este concepto de recargo por combustible va variando. Entonces, si por allí mi campaña dura en los meses de julio, agosto, septiembre, yo tengo que enviarle a mi cliente 3 tipos de flete por destino por cada mes, porque en cada mes el flete neto sumado con este recargo de bunker factor definitivamente puede incrementar el flete o disminuirlo relativamente. Eso lo vamos a ver en los siguientes slides. El cutoff finalmente es el plazo máximo que tiene un contenedor aquí en origen para ingresar al Callao. ¿Ok? Esto de alguna manera ordena a todos los exportadores, puesto que nosotros no podemos ingresar la carga cuando querramos, sino que tenemos que respetar los plazos para ingreso de carga reefers, como también hay otro plazo para el ingreso de carga seca. ¿Okay? En cuanto al delay, es justamente el retraso, la demora que a veces tienen algunas navieras en cuanto al tiempo de tránsito. Muchas veces pues nos prometen un tiempo de tránsito de 32, sin embargo por allí hay un delay, una demora de un día, de 2 días, hasta 5 días y hasta 15 días en algunos casos. Entonces son puntos que se tiene que tratar con la naviera, porque si hay un delay de 1, 2 o 3 días es manejable con el exportador. Pero si empezamos a hablar de una demora, un retraso de 7 días a más, esto puede implicar la pudrición de la fruta, y lógicamente esta fruta, en el peor de los casos, puede ser rechazada por el comprador, y lógicamente es la línea quien tiene que asumir estos costos. ¿Ok? También tenemos el Stacking Day, que es justamente la fecha donde los buques, los puertos, empiezan a realizar sus operaciones. Esa fecha básicamente va de la mano con el cutoff que los mencionaba, y ambos van de la mano porque mientras que el cutoff te indica el plazo máximo hasta donde puedo ingresar contenedores llenos, el Stacking Day es desde ese plazo en adelante donde comienza a realizar sus operaciones de planeamiento, de posicionamiento de contenedores en el buque, en la zona de carga, en alguna zona de aforo. Entonces, la línea, el puerto como tal, necesitan este Stacking Day para justamente planear todas las operaciones que van a hacer, teniendo ya todos los contenedores de todos los N exportadores en el puerto.
¿Ok? El roleo básicamente es cuando tú tienes un booking en una nave que de repente zarpa hoy lunes 3 y de pronto observo que no puedo llegar a cargar en esa nave y lo traspaso para la nave de la siguiente semana, lunes 10 de agosto. ¿Ok? Hay que hacerlo a tiempo porque muchas veces al hacerlo muy pegado al zarpe de la nave podemos incurrir en costos. El quotation básicamente es la cotización en inglés. El lead time es el tiempo que ustedes tienen que manejar entre operación y entrega del producto a su cliente. Es decir, ustedes tienen que manejar un lead time en el tiempo desde que ustedes colocan el contenedor, la carga en un contenedor hasta que justamente este contenedor es entregado al cliente. Ese sería el lead time, el periodo entre la manufactura y la entrega al cliente. ¿Ok? Entonces, justamente aquí vamos a ver pues el tema de los ETAs, de los ETDs, que son importantes al momento de negociar. Es muy importante que nosotros como exportadores consultemos el ETD, que es el tiempo estimado de zarpe del contenedor en puerto de origen, y el ETA, que es el tiempo estimado de arribo del contenedor en puerto de destino, porque esto a nosotros nos va a ayudar a tener el ETS, que no es más que el tiempo de tránsito aproximado. ¿Ok? Entonces, teniendo este tiempo de tránsito aproximado, a nosotros nos ayuda a elegir con quién naviera trabajar. Si bien es cierto, nosotros, nuestro primer factor para escoger alguna naviera va a ser escoger a la naviera con menor flete posible, es necesario también poder evaluar el factor tiempo, el cual también es un factor importante al momento de decidir el envío, la exportación de un producto perecible. Entonces, en cuanto al flete marítimo, y como les mencionaba, solamente para el ámbito del FCL, es decir, la contratación de un contenedor en su totalidad, este contenedor justamente se forma de la siguiente manera. La línea generalmente nos da una tarifa por el contenedor, pero a esto hay que sumarle algunos ajustes, algunos recargos que justamente pueden haber por temporadas. La suma de estos dos a nosotros nos va a dar finalmente el flete all-in, ¿ok? Entonces, estos fletes se trabajan generalmente en todos los puertos en términos de dólares, ¿ok? La moneda universal aquí en el tema de fletes marítimos es el dólar y es así como se viene trabajando y lógicamente no está afecto a un IGB porque no es una venta nacional en la que estás incurriendo. En cambio, solamente para mencionarlos, el tema del LSL, que les decía que justamente es cargada para exportación, pero no necesariamente para el agro, se forma a través de la tarifa que es en base a cada metro cúbico del contenedor más diferentes ajustes que puedan tener durante estas temporadas. Y justamente eso conforma el flete LSL y también se calcula en dólares por metro cúbico. ¿Ok? Debemos tener en cuenta que justamente ya viendo un poco más el panorama de lo que es el flete marítimo, tenemos que tener en cuenta algunos recargos a los cuales nosotros como exportador siempre nos vamos a ver inmersos. Entonces, en este caso, básicamente, pues, uno de los recargos que al día de hoy está sonando mucho y a veces genera dolor de cabeza en los exportadores es el famoso BAF, que es el Bunker Adjustment Fuel. Justamente esto era lo que yo les mencionaba, que es un tema asociado ya al uso de un combustible mucho más ecoamigable, ¿ok? Antes, este BAF empezó por sí solo hace 2 años, donde simplemente te incurrían el tema de adicionar este costo porque usabas pues un combustible quizás mucho más caro, ¿ok? Al año siguiente, en el 2019, se instaló un nuevo concepto que no solamente ya era un recargo por usar un combustible caro, sino que también era un combustible caro y ecoamigable. Llegaba a tal punto en el cual cuando tú recibías tus cotizaciones, recibías 2 recargos por tipos de combustibles. Entonces, esto generaba mucha confusión. Ya al día de hoy, todas las líneas han podido, pues, consolidar estos 2 recargos en uno solo y justamente es el BAF. Algunas líneas varían sus términos, algunos lo conocen como EBS y entre otros términos. Al fin y al cabo, este simplemente es un recargo por combustible que lógicamente varía mes a mes, chicos. Puede variar para más, puede variar para menos. Entonces, siempre consultemos cuando negociemos a las líneas cuál va a ser la variación por mes, de tal manera que nosotros ya informamos
al cliente y él ya está atento de estos cambios, ¿ok? Tengan en cuenta que este recargo se paga de acuerdo al tipo de condición de flete. Si yo lo he declarado prepaid, tengo que pagarlo yo. Entonces, si yo pago y declaro en mi factura un monto menor al pagado, es muy difícil que el cliente me haga la devolución, aunque yo le envíe una nota de débito. Entonces, tengamos muy en cuenta eso. El THC es el Terminal Handling Charge, que es básicamente pues el manipuleo de la carga en destino, ¿ok? También hay que tener en cuenta que tenemos un THO, que es básicamente el manipuleo de la carga aquí en origen y que algunas líneas sí lo cobran. Entonces tengamos en cuenta muy bien este punto. ¿Qué más cobran, profesor, en cuanto a los recargos en el flete marítimo? Algunos de ellos cobran el tema de los fletes, ¿ok? Pero estos van asociados a los BLs. Entonces, de acuerdo al tipo de emisión de BL que tengamos, son recargos que a veces también se cobran en origen, ¿ok? Con esto no me estoy refiriendo solamente al costo de emisión como tal, sino que es un costo administrativo, un gasto administrativo que te cobran aquí en origen y que muchas veces los exportadores se confunden y como este costo es alrededor de 25 a 30 dólares, piensan que se paga en destino. Sin embargo, sí se paga aquí en origen y por ende tendríamos que adicionarlo al flete base para justamente pues poder brindarle el flete concreto, total y real al importador. El Peak Season Surcharge son recargos que generalmente se cobra al exportador en temporadas de campañas altas. Por ejemplo, en temas de fiestas navideñas, el Año Nuevo Chino, a mitad de año, donde justamente hay mucho congestionamiento y mucha demanda de diferentes tipos de productos o simplemente hay muchos productos que coinciden en el mismo mes y entonces entra justamente este recargo que cobra la línea por el tema de semanas pico en las campañas de exportación. El CAF es el Currency Adjustment Fuel, que es básicamente pues el recargo que te cobran por la variación de la divisa. Al ser en dólares y al este cambio justamente variar constantemente por día, hay un factor, hay un recargo allí que la línea ya lo cobra para asegurarse que ante una caída, algún cambio radical, ellos no se vean afectados en cuanto a los dólares que ellos perciben. ¿Okay? ¿Qué más, profesor, tenemos que saber? Hay algunos recargos que también te cobran por cruzar, por ejemplo, el famoso canal de Panamá, que es el PSS, Panama Canal Searches, o el CDS, que también es el Canal Use Searches. Ambos conceptos son aplicados para aquellos contenedores que justamente pasan por este canal. ¿Ok? El RCS es el Reefer Container Searches, que justamente es el costo adicional por el que la línea durante la travesía brinda energía a los contenedores. Tengamos en cuenta que dentro de los buques también hay zonas de enchufes donde estos contenedores viajan. ¿Ok? Y el SISPS básicamente es el recargo que te cobra la línea naviera por darle seguridad a tu contenedor.
A ver, chicos, bien, hemos tenido un problema ahí con la conexión. Estamos otra vez pues conectados, ¿ya? Ya, como les seguía diciendo, chicos, para volver al tema, estábamos en el tema del ISPS. Básicamente pues es un costo que nos cobra la línea naviera por un tema de seguridad, de brindar seguridad a los contenedores que vienen transportándose, ya sea por un tema de terrorismo o por un tema de narcotráfico, al cual los contenedores se pueden ver afectos. ¿Ok? Entonces vamos a usar un caso aplicativo muy sencillo, el cual pues es importante para todo agroexportador y como les digo nos estamos basando puntualmente en el tema de el contenedor Reefer T40. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la idea de que tenemos un embarque justamente de un producto perecible X, pónganle el producto que ustedes deseen, y el cual va a pesar totalmente 26 toneladas, ¿ok? Y tiene un volumen aproximado de 54 metros cúbicos. Justamente vemos aquí en el paso 2, donde vemos un FEU, que es un contenedor de 40, y cuyas medidas te permite ingresar una carga de aproximadamente hasta 27 toneladas y también un volumen de 54 metros cúbicos. Entonces, básicamente eso es lo que exporta un embarcador peruano. Entonces, es la capacidad que tienen ellos para poder llenar el contenedor. ¿Y por qué justamente la capacidad se asemeja con la premisa que yo detallo? Porque esa es la idea, chicos, de embarcar todo lo posible en ese espacio. Ustedes no pueden dejar ningún sobrante. Si ustedes me preguntan en tema de número de paletas, podríamos decir que para un producto promedio, la cantidad de paletas que pueden entrar en un contenedor son 20 paletas e incluso hasta 21 si es que no es el tamaño estándar de las paletas. Entonces la idea aquí es no solamente entender los números, sino también que ustedes entiendan de que el contenedor tiene que llenarse en su máxima capacidad. Y esa es la idea justamente de vender un contenedor lleno. ¿Ok? Entonces, siguiendo con el ejercicio, nos dicen también que este contenedor va a tener como destino al puerto de Filadelfia, Estados Unidos. ¿Ok? El puerto de Filadelfia es un puerto que te exige que el contenedor llegue con un tratamiento de frío y este famoso tratamiento de frío o llamado cold treatment es un costo adicional que la línea te cobra a ti como exportador. Entonces, imaginemos que tenemos dos líneas y una de ellas es la naviera ABC y la otra XYZ. ¿Ok? Entonces, la primera nos cobra una tarifa de $2.500, mientras que la segunda nos está cobrando $2.300. ¿Ok? Hasta allí vamos bien. Hasta allí podemos ver que la naviera X y Z es $200 menos y quizás es mucho más competitivo que la anterior. Entonces, el cold treatment tiene un precio promedio que es básicamente aplicable para todas las navieras de $1.000. Algunos cobran 900, $950, pero el promedio máximo ponderado es de $1.000. Entonces, es importante que para aquellos, y eso tienen que tenerlo muy en cuenta, aquellos destinos que requieren un tratamiento de frío, tenemos que dentro del flete base adicionar este recargo. Si bien es cierto el tema del cold treatment es un recargo más, pero es parte del flete, ¿ok? Por ejemplo, en este caso en Filadelfia definitivamente hay un cold treatment de por medio y justamente por eso lo detallo allí. Pero si fuese un embarque para Europa, para de repente para el África, para Centroamérica, donde el destino, el mercado no te exige el tratamiento del frío, el cold treatment como tal, entonces en ese caso nuestro flete se va a minorar. Y por ende no, la línea no nos va a ofrecer ese cold treatment, a menos que nosotros querramos exportarlo con cold treatment. Si nosotros queremos, lo podemos adicionar. Pero no hay necesidad. En este caso, el mercado de Estados Unidos es obligatorio aplicar el cold treatment. Entonces, tenemos que adicionarlos sí o sí. ¿Ok, profesor? ¿Y qué destinos llevan cold treatment? Estados Unidos, USA en realidad, y todo el Asia, por ejemplo, China. ¿Ok? Entonces tengamos cuenta estos dos continentes donde tenemos que aplicar siempre el tratamiento en frío como recargo. Entonces, una vez que la naviera, ambas navieras me dieron sus tarifas, tengo que adicionarle a ambos el costo del cold treatment y justamente eso incrementa mi flete neto.
ahora es tiempo de ver y conversar con las navieras qué otros recargos tenemos dentro de este flete, de este destino a Estados Unidos. Entonces tenemos, por ejemplo, una variación de la moneda en dólares, que es el CAF. Uno de ellos me cobra 130, el otro 120. Tenemos justamente el recargo por combustible, que es el BAF. Uno de ellos está en 180, el otro en 135. Nunca va a coincidir en el todo los costos porque cada línea maneja sus propias tarifas, ¿ok? Entonces, son costos que ya nos vamos asociando. Entonces, definitivamente tengo que adicionarlos y saber si estos costos nos van a cobrar en origen o en destino. Entonces, tengo que tenerlos en la lista para presentárselos a mi cliente. Ok, tenemos el PSS, que es $70, el THO, que justamente era lo que les mencionaba, era el costo por manipuleo de carga aquí en origen, y nos cobran un cobro de BL de $20 y $35 respectivamente. Sin embargo, yo allí hago una mención de que para el caso del BL, este se cobra por embarque. ¿Cómo así, profesor? Cada embarque puede ser un embarque de un contenedor, pero también puede ser un embarque, el cual tiene un BL por varios contenedores. O sea, en un solo BL puedo embarcar o detallar un contenedor de 40 o de repente puedo detallar 2, 3, 4 de 40. Pero la idea es de que si se da estos casos donde un BL tiene varios contenedores, simplemente el pago es uno en total. ¿Ok? En este caso no es así. En este caso yo siempre recomiendo embarcar un contenedor y un BL por separado. ¿Por qué? Porque si por allí hay algún problema con un contenedor en destino, si este BL contenía 10 y ese contenedor con problemas está dentro de esos 10, automáticamente amarra a todos los otros 9. Y no es la idea, no hay mucha necesidad, no hay mucha diferencia porque el servicio logístico te lo van a cobrar igual, solamente que te estás evitando pues que te cobren $20 por cada contenedor. ¿Ok? Pero eso ya es un análisis que ustedes mismos tienen que hacer. Entonces, lógicamente, luego de nosotros tener el tema del flete neto y sus recargos, tengo que comenzar pues a hacer las sumas respectivas. Entonces, por ejemplo, en la naviera ABC tengo un flete de $3,500, el cual incluye el cold treatment, y también lógicamente tengo los recargos que suman $485. Al sumarlo como flete all-in me da $3,985 para el destino Filadelfia. En el caso de la naviera X y Z, tenemos un flete de 3,300 y unos recargos de $420. La suma de estos fletes me va a dar $3,720. Si nosotros vemos a grosso modo solo el tema de números, vamos a poder ver que definitivamente la naviera X y Z tiene una mejor tarifa. Y si queremos embarcar, vamos a empezar embarcando con ellos. Pero aquí viene el segundo análisis, el segundo factor que no es menos importante y justamente se refiere al tiempo de tránsito, ¿ok? El tiempo de tránsito en la línea ABC es de 15 días, mientras que la X y Z es 11 días. Entonces, como el flete con el tiempo de tránsito son mejores para la segunda línea, definitivamente tenemos que trabajar con ella, ¿ok? Sin embargo, tenemos que considerar que si este tema hubiera sido lo contrario, es decir, ABC hubiera tenido 11 días y X, Y y Z hubiera tenido 15 días, yo les hubiera aconsejado trabajar con la naviera ABC. En resumen, si bien es cierto el cálculo de fletes es importante, les da a ustedes como embarcadores mayor competitividad trabajar con líneas navieras que tengan mejores tiempos de tránsito. Si bien es cierto, hay mucha tecnología, es mejor que la carga llegue lo antes posible al mercado destino. Entonces, para consolidar la información, los números son súper relevantes, pero finalmente en el tema, así como nosotros nos basábamos en la calidad del servicio con los agentes de carga al momento de la elección, finalmente con las líneas navieras tenemos que basarnos en sus tiempos de tránsito y en base a ello proponerle un volumen hacia ellos, pues, pero que no sea amarrado de que va a depender de que si no cumplo con ese volumen no me van a aplicar ciertas tarifas, no, sino que simplemente le comentemos que tenemos una cantidad de volumen interesante y que justamente de esa manera ellos incluso van a poder nivelarse a sus fletes. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que yo podría hacer para que la naviera ABC se nivele con X y Z? Es mandarle un precio promedio del flete. Decirle, mira, naviera ABC, tu propuesta está interesante, pero lo que me está marcando el mercado
con todas las líneas es algo de 3.720 o 3.700. Puedes nivelarte y la naviera con gusto se va a nivelar. Esa es la idea. Entonces, finalmente no serviría de nada la información si nosotros no sabemos tabularla, si nosotros no sabemos interpretarla. Entonces yo aquí les he detallado un pequeño cuadro, donde es lo que según mi experiencia yo les podría recomendar la mejor manera para poder pues tener una data registrada. Elaboran una columna donde está el destino y elaboran 4 columnas por cada línea en la que ustedes coticen. En este caso, como el ejemplo eran de 2 líneas, solamente he considerado 2 como tal, donde tenemos el flete neto, tenemos los recargos en origen y tenemos en la tercera columna la suma del flete neto y el recargo en origen. Y este justamente es el costo que ustedes tienen que darle a los exportadores. Si ustedes omiten los costos de los recargos en origen, estos costos probablemente por la demanda, por las 1000 tareas que hay durante la campaña, pueden obviarse y finalmente estos costos nosotros los terminamos asumiendo. Este costo del flete all-in es el que va en su factura de exportación, no el flete neto. Justamente por eso yo les mencionaba que a veces, por ejemplo, si el bunker adjustment, que es el BAF, varía y nosotros no nos hemos percatado de ello, entonces definitivamente pues la factura de exportación va a tener un valor menor. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta que los recargos van a variar mensualmente y lo que yo les sugiero es que justamente elaboren este cuadro que les detallo por mes e incluso coloquen el tiempo de tránsito. Entonces cuando yo voy a acercarme a mi hoja de Excel o cualquier programa que ustedes usen, van a ver que para Filadelfia voy a tener diferentes tiempos de tránsito, uno de 11, uno de 15 y lógicamente voy a empezar con el de 11. Pero si por allí de repente los plazos para llegar a esa nave no llego o de repente pues la nave más próxima es la de la empresa ABC con 15 días, lo tomo. La idea es que ustedes tengan semanalmente diferentes opciones para embarcar un mismo destino. La idea no es que embarquen para un solo destino con una misma naviera. Ustedes tienen que saber prorratear los contenedores que van a cargar a fin de que vayan construyendo afinidades con las diversas líneas navieras. Y esa es la idea, ese es el reto. De esta manera que les he explicado, es una manera pues muy práctica, pero que si lo llevan a 800, a 1000 contenedores, es una tarea muy ardua, pero muy bonita. Por eso que justamente a veces este servicio los exportadores lo delegan a otras personas, pero si bien es cierto, esas tareas pueden ser delegadas a otras empresas, yo creo que también el exportador con una plena proyección puede tranquilamente cerrar sus fletes sin ningún problema y esa es la idea, porque ustedes finalmente son quienes se representan ante la empresa. Ok, entonces chicos, el día de mañana vamos a continuar un poco hablando de los fletes aéreos. Justamente hemos dividido pues esta sesión en 2 clases, dado que es un poquito más extensa, es un poco más numérico. Y la idea no es que se aburran del todo en cuanto a números, y tampoco la idea era el día de hoy darles fórmulas, sino que entiendan de qué manera ustedes pueden interpretar y qué cuadros podrían usar para que la información se entienda mejor y ustedes también puedan tomar decisiones en base a ello. ¿Ok? Hemos terminado con la exposición de hoy básicamente. Aquí les dejo mis datos, ¿ok? Soy el licenciado Anthony Eliok y en los siguientes minutos, en lo que nos queda hasta las 4 de la tarde, vamos a proceder a responder a las preguntas que puedan tener. ¿Ok, chicos? Los leo en breve. Dado que se cortó hace un momento la conexión, probablemente se hayan perdido algunos correos en la reconexión. Entonces, si alguno de ustedes ha hecho alguna pregunta, les rogaría por favor que puedan pues replantear otra vez estas dudas para yo poder atenderlas. ¿Ok? Mientras vamos esperando sus preguntas, básicamente lo que yo les mencionaba era de que la idea de este curso de hoy no es de repente tomar información solamente de un libro, decirles ciertas fórmulas, explicarles los costos, sino que la idea es que ustedes tengan en cuenta un panorama sobre realmente cómo se comportan los fletes por mes
y ya se han podido dar cuenta de que los fletes varían todos los años. Entonces, registrar esta data por cada campaña a nosotros nos sirve porque cuando empecemos una nueva campaña nos permite mirar hacia atrás y ver cómo ha evolucionado las tarifas y si alguna línea se está convirtiendo más cara que otra y si vemos que algunas de las navieras ya nos están incrementando mucho los fletes, definitivamente tenemos que mirar hacia otros lados. Esa es la idea justamente de los números. Los números mandan al momento de establecer la pre-campaña. Pero ya durante la campaña yo tengo que empezar a tomar el tiempo de tránsito como factor principal. Pero ¿cómo yo tomo el tiempo de tránsito como factor principal? Cuando he tenido el ardua labor en la pre-campaña de nivelar a todas las líneas en cuanto a números. Entonces llega un punto donde el factor número en la misma campaña ya no es un problema, sino que solamente tengo que basarme en los tiempos de tránsito. Y esa es la idea y esa ya es una labor de ustedes. ¿Ok? Entonces, hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias, Diego, por tu presencia. Dalín Fernández Zavala nos dice, ¿a qué hora inician las clases mañana? Sí, chicos, las clases el día de mañana están empezando a las 10 de la noche. Los lunes, miércoles y viernes tenemos las clases de 3 a 4 de la tarde y los días martes y jueves de 10 a 11 de la noche. ¿Ok, chicos? Entonces, justamente esa es la idea. Siempre nos preguntamos, al igual en el servicio logístico que vimos el día jueves y viernes de la semana pasada, cómo yo tomo decisiones básicamente para saber con qué operador trabajar. Y como les volví a decir, el factor número es el principal factor con el que iniciamos, pero nuestra tarea es de nivelar a todos los operadores en cuanto a números, incluidos los de las líneas navieras, de tal manera que cuando ya estemos en la campaña, el factor número para nosotros sea irrelevante, porque la diferencia entre ellos va a ser en un porcentaje mínimo. Esa es la idea. En el caso de las líneas navieras, mientras que tengamos fletes más baratos, vamos a ser más competitivos. Y si es que le ofrecemos adicionalmente al embarcador, al importador, un tiempo de tránsito mucho menor que otras campañas, ellos definitivamente van a querer comprarnos a nosotros. Tengan en cuenta y tengan ese chip muy dentro de la cabeza de que a lo que le importa al comprador es que su carga llegue antes que la competencia. No solamente le importa el volumen, sino que le importa que llegue antes de la competencia y que tengamos un abanico donde podamos ofrecerle carga la mayor cantidad de meses del año. Ese es el reto del agroexportador. Por eso que al día de hoy algunos exportadores no pueden cumplir o no pueden llegar a tener lazos, contratos con grandes supermercados porque el volumen que ellos ofrecen, el tiempo de tránsito que ellos trabajan es menor al que ofrece la competencia. ¿Ok? Gracias a ti, Rosa. Muchas gracias. Entonces, esa es la idea, chicos. Nos están quedando 5 minutos, ¿ok? El día de hoy no hemos podido recuperar los últimos minutos que tenemos porque tenemos el pase al siguiente ponente, pero no se preocupen que el día de mañana justamente vamos a hablar a más detalle justamente de los otros temas, así que por ese lado no se preocupen. Les vuelvo a compartir este cuadro, el cual justamente es el que yo trabajo a diario, porque es una forma de ver, pues, de una manera más rápida y sencilla, cuáles son las tarifas principales por destino. En este caso ya ustedes no solamente van a registrar, pues, el tema de Filadelfia, de repente ustedes quieren embarcar, no sé, a España, a San Petersburgo, Rusia, a Algeciras, España, a Livorno, Italia. Entonces ustedes van a poder ir registrando cada destino según cada naviera y lógicamente detallando el tiempo de tránsito. Entonces el día que ustedes necesiten sentarse en una reunión y de pronto decir con qué línea van a trabajar, simplemente filtran el destino y de esa manera ustedes van a poder obtener los fletes y los tiempos de tránsito. Entonces, esa es la mejor manera, chicos, de empezar una pre-campaña. Y otro tip que les puedo indicar es que cuando ustedes cotizan con las líneas, textualmente indiquen que por favor les confirmen por escrito los tiempos de tránsito. Yo les había enseñado hace unas semanas atrás algunos links para justamente ver los itinerarios de las naves, ¿ok? En teoría eso es cierto, ¿ok?
Pero hay algunos cambios internos que las líneas solo conocen y que justamente no se actualizan a tiempo en sus webs, que no se manifiestan justamente en este último, que es la web. Entonces, es importante que antes de cerrar un contrato, dejen por escrito un correo donde la línea les diga, ¿saben qué, chicos? ¿Saben qué, Diego? ¿Saben qué, Giancarlo, Estefanía, Ana Silvia? Estos son los tiempos de tránsito para estos destinos negociados. Esa es la mejor manera en la que ustedes se pueden cubrir ante un eventual incremento de más de 1, 2, 3 semanas en el tiempo de tránsito. ¿Ok? Generalmente a veces no se llega a un acuerdo cuando se da esta situación, entonces ya entra por allí algún seguro que tú has contratado adicionalmente para que te pueda cubrir alguna, pues, algún mal estado de la fruta que llevó el cliente. Entonces es importante que ustedes justamente estos sustentos los presenten a sus seguros, pero si es que ustedes no lo negociaron, ustedes no los mencionaron en un correo, eso va a quedar finalmente al aire y no es la idea. Entonces todo debe estar por escrito, chicos. Cuando coticen fletes no solo se cotiza el tema de los números, sino que también se cotiza tiempos de tránsito. ¿Ok? Eso es lo importante. Mientras que en el agente de carga tú estás cotizando los números y la calidad del servicio, con las líneas navieras tú estás cotizando el tema de el tiempo de tránsito y fletes competitivos y reales, que es lo que a ti te importa. Si por allí ves alguna línea que constantemente cambia sus recargos y constantemente te hace variaciones, entonces trabaja con ellos, pero en menor cantidad, ¿ok? Hasta que logres ver que ellos se han estabilizado en cuanto a variaciones y ya puedes retomar una relación con mayor volumen hacia ellos. Eso es lo más importante, chicos. El día de mañana vamos a ver el tema aéreo. Si bien es cierto, pues van a ver que hay una serie de fórmulas para el cálculo aéreo que ustedes, pues, como exportadores, no tienen por qué de repente realizarlo en su día a día, pero sí es importante para que justamente puedan también elaborar una información estadística para sus empresas, ¿ok? Y para que de esa manera puedan ver un historial homogéneo y constante de cómo se han ido trabajando todas las campañas anteriores. Bien, chicos, siendo 3:59, ya me voy despidiendo, ¿ok? Los espero el día de mañana en la clase, pues, de la noche. Mañana va a ser la clase de 10 a 11 y justamente vamos a ver el tema de cálculos de fletes, pero en este caso ya sería aéreo, ¿ok? Es un poquito más extenso el tema del cálculo, pero se ha generado, pues, unos ejercicios que los ayude de una manera muy didáctica a entender cómo se aplica en el día a día. Ok, chicos, sin más que decirles, me despido de ustedes. Espero pues que sigan teniendo un buen día. Nos estamos viendo mañana. Recuerden, de 10 a 11 de la noche. Para aquellos que justamente no han podido pues ver las clases anteriores, les comento que ya estamos en la unidad 2. Ya tenemos con esta es la 11ª clase que hemos tenido. Hemos empezado el 20 de julio. Y si están interesados pueden entrar a la página de Camex y justamente ver las sesiones anteriores que Camex deja grabado a diario. Entonces de esa manera ustedes pueden ir entendiendo el proceso, cómo hemos ido avanzando con el resto de sus compañeros. Ok, chicos, nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo y buen inicio de semana. Hasta luego.